Guatevisión, lo mejor que ves. Mayo empieza con un sensible aumento de la violencia y los ataques armados se han cobrado 8 vidas en los primeros 6 días del mes. ¿Qué destino le tiene preparado la justicia a Javes Meda, el joven ligado a proceso por atropellar a un grupo de estudiantes y por la muerte de una de ellos? Se vieron saturados. El turismo contagia a Cobán en la 6ª feria de la Escuela de Hotelería de la Universidad Mariano Gálvez, que promueve los atractivos de Alta Verapaz. Se culpa a la inmigración y a la Unión Europea por los problemas. Y en Noticias del Mundo, Francia decide su futuro en las urnas mañana. Entra la ultraderechista Marine Le Pen y el centrista Emmanuel Macron. Buenas noches, soy Verónica Orantes, bienvenidos. Autoridades buscan rescatar al menos 17 policías que permanecen retenidos en la zona de conflicto entre Ixiguán y Tajumulco, en San Marcos. Este día, autoridades intentaron proteger la integridad de los agentes, donde personas de la PNC y PDH ya han integrado una mesa de trabajo para la resolución del conflicto y secuestro de autoridades. Los agentes tenían a cargo la seguridad del lugar y se encuentran retenidos desde el viernes último, cuando se reactivó el conflicto debido a la construcción de una casa en una zona en disputa. De momento se desconoce el lugar exacto donde están los agentes, así como las condiciones en las que se encuentran, por lo que autoridades locales buscan los mecanismos para reactivar el diálogo y la calma regrese al lugar. En mayo, según grupos que velan por los derechos humanos, cuerpos de socorro y centros hospitalarios, se incrementó la violencia considerablemente. Los primeros días del mes han sido sangrientos. Hombres, mujeres y niños han sido víctimas de balaceras que han enlutado a familias completas. La violencia sigue siendo uno de los peores enemigos de los guatemaltecos. Durante las últimas horas, los cuerpos de socorro reportan 9 hechos violentos que dejaron 8 personas fallecidas. Según las investigaciones de los agentes fiscales e investigadores de la PNC, estos hechos violentos se registraron por 2 causas: venganzas y el no pago de extorsiones. La mayoría de ataques armados se dieron en la zona 6, 18 Misco y carretera El Salvador. De los ataques armados resultaron heridos 5 personas que fueron trasladadas a centros asistenciales. 6 han sido los hombres capturados portando armas de fuego e intentaron escapar en motocicletas. Dentro de los antecedentes que maneja la policía, 4 de los detenidos han ingresado a los penales por varios hechos armados. Por una Guatemala en paz, en cámara, Luis Che reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. En San Marcos, una pareja de esposos identificados como Horacio Rolando Orozco y Marleni Fidelina Navarro quedaron detenidos por lavado de dinero y otros activos. En la vivienda de la pareja, el Ministerio Público localizó 3 millones de quetzales en efectivo. La investigación se inició por una denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial en el 2013 por transacciones sospechosas. Además, se inmovilizaron 2 cuentas bancarias de los esposos con 1 millón de quetzales cada una. Ambos eran maestros con un salario mensual entre 10,000 y 5,000 quetzales. Las órdenes fueron giradas por el Juzgado Octavo de Instancia Penal. Javes Meda Maldonado fue ligado a proceso por atropellar a un grupo de estudiantes de la Escuela de Comercio 2. Hablamos con un analista jurídico en el ámbito penal para conocer los posibles panoramas del caso. 10 días de la manifestación sobre la calzada San Juan, zona 7 capitalina, y que la estudiante Brenda Domínguez fuera atropellada junto a otros 3 estudiantes y posteriormente falleciera en el hospital, el sindicado por el hecho fue ligado a proceso por homicidio.
Conversamos con el abogado Neri Batten, que explica qué podría pasar con Javes Meda Maldonado, joven de 24 años que guarda prisión preventiva en la zona 18. Ellos tienen que comprobar que hubo la intención de él de poder, de querer asesinar a la persona, de querer causarle la muerte y en todo caso de querer causarle lesiones a las otras personas. Si no demuestran eso, el hecho va a quedar como un homicidio simple y lógicamente va a haber variante en la pena, ya que de 25 a 50 años que puede imponerse por asesinato, podría imponerse de 15 a 40 por homicidio. Pero si la defensa, a pesar de que no tiene que demostrar la inocencia, pero sí demuestra que se dan ciertas circunstancias como imprudencia, negligencia o impericia en el hecho, y en ese sentido sí podría aplicarse una pena de 2 a 5 años de prisión por el homicidio culposo. Batten explicó que también la defensa podría buscar negociar con la familia, debido a que el delito cometido por Meda es de acción pública, que depende de una voz particular, en este caso, la familia, que decide sobre si la denuncia sigue o desiste. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Jorge Hernández. La sexta Feria de Turismo expone los principales atractivos de Alta Verapaz. Además, Francia elige presidente mañana entre una ultraderechista y un centrista. Se lo contaremos luego de la publicidad. Por sexto año, estudiantes del primer año de la Escuela de Hotelería, Turismo y Gastronomía de la Universidad Mariano Gálvez realizaron la feria turística para promover entre los alumnos del establecimiento educativo los diferentes lugares turísticos a nivel nacional. Las 7 regiones turísticas fueron representadas en los 15 stands ubicados en los pasillos del convento Santo Domingo de Guzmán de Cobán, en donde al ritmo de la marimba pura, los estudiantes y público en general escucharon las características de cada sitio turístico por parte de los estudiantes de la carrera de Hotelería, Turismo y Gastronomía. Además, se dio a conocer que aumentó el número de visitantes en Alta Verapaz, como lo reflejaron las cifras de Semana Santa. Se registró un ingreso o un movimiento de personas de más de 2 millones de gentes ahora en la Semana Santa, que fue el último, digamos, asueto grande que tuvimos. Hay tanto producto turístico ya en vías de desarrollo, algunos ya desarrollados, que se vieron saturados de gente. Entiendo que en muchos se sobrepasó la carga que estos productos turísticos pues de alguna manera tienen capacidad. También tenemos que tener el cuidado en ese sentido porque de alguna manera pues podemos ir dañando un poco el ecosistema, ¿verdad? Y los biomas que podemos encontrar en el área norte del país. Los universitarios se prepararon para adornar y representar cada región para incentivar el turismo local. Podrán encontrar un pequeño pedacito de nuestra Guatemala convertida en un stand, toda la cultura, la gastronomía de varias partes de Guatemala, ¿verdad? Pueden viajar por las diferentes partes, los estudiantes pues les explican cuál es la cultura, cuáles son las características de estas regiones. Con imágenes de Nelson Yalibat, por una Guatemala en paz, informó Eduardo Samchung desde Alta Verapaz. Hoy se graduaron 85 promotoras voluntarias en salud y nutrición para que promuevan la prevención de enfermedades como la desnutrición y muertes de mujeres por partos complicados en comunidades rurales de 4 municipios priorizados del Altiplano de San Marcos. Durante los últimos 5 años, 85 mujeres de los municipios de San Lorenzo, Cibinal, Tajumulco y Comitancillo San Marcos se capacitaron a través de diferentes diplomados enfocados a la seguridad alimentaria y nutricional. Con ello, a partir de hoy se convierten en promotoras voluntarias que sensibilizarán a las familias para evitar enfermedades. Van a aconsejar a las familias qué deben de hacer. Si logran detectar un niño desnutrido, entonces ellos deben de remitirlo al puesto de salud o al centro de salud. También los residuos de agua, dónde deben de irse, la higiene en la familia. Si ellos ven que la casa está sucia, decirles que deben de barrerla, cómo
lavarse las manos antes de hacer cualquier cosa, especialmente la comida. La formación estuvo a cargo del Ministerio de Salud en el marco del modelo incluyente de salud, que pretende evitar que la población se enferme por malas prácticas de higiene o falta de alimentos. Como 1, 2, 3 madres que ustedes trabajen, ya van a generar cambios en ellas. Trabajen de una manera armónica, trabajen unidas, trabajen apoyándose unas a otras. Son 83 mujeres y 2 hombres que, aunque no devengarán salarios, tienen el compromiso de ayudar a sus vecinos para evitar que se enfermen o que mueran por partos complicados y desnutrición. Es un compromiso en que nosotros debemos formar más a las familias y capacitarlos a ellos. Nuestros conocimientos quedarán en la historia y nos quede para el beneficio de todos nosotros. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Tienen una visión del mundo diametralmente opuesta, concepciones muy diferentes del papel internacional de su país. El enfrentamiento ideológico es total entre el mundialista Emmanuel Macron y la soberanista Marine Le Pen, uno de los dos que mañana será elegido presidente de Francia en la segunda y definitiva vuelta de elecciones. Ella es Marine Le Pen, candidata de la extrema derecha. Desde que se convirtió en líder del Frente Nacional en 2011, Marine Le Pen ha redefinido la extrema derecha como un partido de patriotas. El FN se ha ido fortaleciendo, impulsado por el furor antiglobalización y anti-establishment que llevó al Brexit y a la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Hija de 48 años del fundador del partido Jean-Marie Le Pen, Marine protege su vida privada con celo. Madre de 3 hijos, 2 veces divorciada, raramente aparece con su pareja, el vicepresidente del Frente Nacional, Louis Dalliot. Abogada de profesión, comenzó su carrera como defensora asignada a inmigrantes en situación irregular. A pesar de esa experiencia, ella culpa a la inmigración y a la Unión Europea por los problemas económicos de Francia. Quiere sacar a Francia del euro y del espacio Schengen y celebrar un referéndum sobre la adhesión de Francia a la Unión Europea. Le Pen quiere imponer controles estrictos sobre la inmigración e introducir una política de preferencia nacional para el empleo y la vivienda social. Varias investigaciones se ciernen sobre Le Pen y el Frente Nacional por los supuestos escándalos de financiación de empresas y por difundir tweets con ejecuciones del grupo Estado Islámico. Y Emmanuel Macron, el candidato centrista de las presidenciales francesas. Ni de derecha ni de izquierda. Con 39 años, el candidato Emmanuel Macron desestabilizó la tradicional disputa política con su agrupación En Marcha, seduciendo a la vez al centrista François Bayrou, el ecologista Daniel Cohn-Bendit, exministros de Jacques Chirac y pesos pesados del Partido Socialista, como Manuel Valls, el ex primer ministro. Macron se midió por primera vez en las urnas en la primera vuelta. Era banquero de negocios cuando en 2012 François Hollande lo recluta. En 2014 es nombrado ministro de Economía. Su cargo estuvo marcado por la ley que lleva su nombre. Buscando estimular la economía, el texto es difícilmente aprobado en el Parlamento y dividió a la mayoría oficialista. Apasionado por la filosofía y la literatura, se casó con su antigua profesora de francés, 20 años mayor. Macron representa un programa de inspiración social liberal con un sistema universal jubilatorio que pone fin a las diferencias entre públicos y privados, la simplificación del seguro de desempleo, un plan de inversión de 50.000 millones de euros a la formación y transición ecológica, la discriminación positiva para la contratación de personas de los suburbios, la exoneración de impuestos para los hogares, la supresión de 120.000 empleos públicos y la creación de 4.000 y 5.000 puestos de profesores. Restablecer una policía de proximidad y crear 10.000 puestos de policías y gendarmes. También está a favor de la representación proporcional en el Parlamento. Promete una vida pública más ética y hacer de la igualdad de género una causa nacional. El torneo Clausura de fútbol celebra este fin de semana la última jornada en busca de las últimas 3 plazas disponibles para la octagonal final. Se lo contamos luego de la publicidad.
Este fin de semana se disputará la última jornada de torneo clausura en la Liga Nacional de Fútbol de nuestro país y 8 equipos disputarán las últimas 3 plazas para la disputa del título. Además, se conocerá al otro segundo equipo que descenderá a la primera división. Xelajú, Municipal, Petapa y Guastatoya son los equipos con más suspendidos, además de Carchá, Comunicaciones, Cobán Imperial y el propio Marquense. Municipal, los suspendidos son Eddie Guerra y John Méndez. Por Guastatoya, Manuel López y Kevin Norales. Por Petapa, Yanderson Pereira y Johnny Girón, mientras por Xelajú, Jonathan García y Uciel Rivas. Por Carchá, Sergio Casasola, Enrique Club por Cobán Imperial. Por los Cremas, Moisés Hernández y por Marquense, Joaquín Álvarez. A excepción de Manuel López, el resto son por acumulación de tarjetas. Esta semana la FIFA dio a conocer el ranking de selecciones y Guatemala, a pesar de estar suspendida, no sufrió cambios en sus puestos. La Selección Nacional de Fútbol no sufrió cambios en el ranking mundial de la FIFA, correspondiente al mes de mayo, publicado esta semana. A pesar de estar inhabilitado de toda actividad internacional, el fútbol guatemalteco no bajó ni subió puestos, manteniéndose en el 79. México sigue siendo la mejor de la CONCACAF al ubicarse en el 16 del mundo, seguido de Costa Rica en el 20 y Estados Unidos 23. Panamá por su parte está en el 57 y Honduras en el puesto 68. A nivel mundial, Brasil es el número 1, seguido de Argentina, Alemania, Chile y Colombia, las primeras 5 mejores del mundo respectivamente. El fútbol nacional no ha tenido actividad desde septiembre del año pasado, después de quedar eliminada de la hexagonal final rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA Rusia 2018. Asimismo, debido a la suspensión que pesa sobre el fútbol guatemalteco por parte de la FIFA, no ha podido participar en eventos de eliminatoria de selecciones juveniles. El pasado 1 de mayo quedó fuera de la Liga de Campeones de la CONCACAF a nivel de clubes. Tiene hasta el mes de septiembre para regularizar su situación, caso contrario, tampoco podrán tomar parte hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Luego de su retorno al tenis, después de varios meses de suspensión por dopaje, la rusa María Sharapova aún no sabe si será invitada a lograr la clasificación para el torneo de Wimbledon de tenis. Los organizadores de Wimbledon esperarán hasta el 20 de junio para decidir si concede una invitación wildcard a la tenista rusa María Sharapova, señaló esta semana el director de All England Club, Richard Lewis. Examinamos las peticiones 2 semanas antes del inicio del torneo, dijo Lewis en rueda de prensa. Suspendida 15 meses por dopaje, Sharapova regresó a la competición a finales de abril en el torneo de Stuttgart, donde llegó a alcanzar las semifinales. En cambio, la ex número 1 del mundo y actual 262 de la WTA todavía puede clasificarse directamente para disputar el Grand Slam si consigue entrar entre las 100 mejores tenistas del torneo. Está definido el calendario para la Copa Internacional de Campeones, que se disputará en varias ciudades de Estados Unidos y que tendrá como plato fuerte el clásico español. El duelo entre el Paris Saint-Germain y la Roma el 19 de julio en Detroit abre el torneo amistoso internacional Champions Cup, que se disputa en varias ciudades de Estados Unidos, anunció RCE Ventures, organizador de la competición. La edición 2017 se disputará entre el 19 y 30 de julio y contará, entre otros, con el Real Madrid, Barcelona, Manchester United y el Manchester City. Los dos grandes clubes españoles disputarán el primer clásico en Estados Unidos el 29 de julio en el Hard Rock Stadium, recinto del equipo de fútbol americano Miami Dolphins. Distorsiones e imperfecciones es el nombre de la muestra de la artista guatemalteca Sandra Monterroso, quien propone con un tinte natural un concepto para reivindicar a las comunidades de nuestro país. A ese espacio de cultura de Noticiero Guatevisión. Existen obras que plantean una esencia. ¿Por qué la distorsión es la esencia en este caso del artista? Bienvenida. El hilo conductor de todas las obras es el achote, que es este pigmento natural que de hecho está, pues tiene historia, ¿verdad? Historia ancestral en todos los pueblos de América, desde el norte de América hasta el sur, y ha sido utilizado por comunidades indígenas desde Canadá hasta la esquina del Cono Sur. Y me llamó mucho la atención porque ese color, digamos, esa intensidad de rojo que existe en ese polvo que proviene de la semilla de la planta, es muy intenso.
Entonces, nosotros tenemos un terreno sembrado, mi mamá lo cosecha y lo hace para el caquic, ¿verdad? Entonces, cuando la vi a ella con las manos llenas rojas, ¿verdad? De recolectar la semilla de la fruta y todo, me atrapó el color. Entonces yo dije, ay, tengo que hacer algo con ese color, con ese tono. Porque los artistas somos así, ¿verdad? Cuando nos atrapa algo, ya no queremos soltarlo, ¿verdad? Estéticamente. Entonces, me lo traje al estudio y empecé a hacer como experimentos con este pigmento. Y empecé haciendo esta obra, que es la que ustedes miran atrás, la que se llama La otra línea histórica, cara o cruz. Y lo conecto con las distorsiones y las imperfecciones por una cuestión más filosófica, ¿verdad? Digamos, en cómo las historias, digamos, cómo la historia está contada, o sea, hay una línea oficial de la historia, ¿verdad? Está contada por una línea oficial que es la que conocemos y cómo Latinoamérica ha encontrado otras maneras de contar otras historias. Entonces ahí es donde viene, digamos, lo filosófico, la manera en cómo, desde, digamos, un punto de vista decolonial, digamos, desde desprenderse de elementos, digamos, de imposición histórica. Hay una tradición oral, podemos decir también. Sí, exacto. Podemos ir también escribiendo otras historias, ¿no? Es importante hacer referencia a que se plantea como técnica también un punto de abstracción de cara a una simbología o cosmovisión de los pueblos indígenas. ¿Lo puedo plantear como lo percibo si fuera yo un visitante que tiene acceso a esta muestra? Bueno, claro que sí. O sea, digamos, las obras de arte en la actualidad son obras abiertas. Es decir, nosotros como artistas construimos los conceptos, las ideas, elaboramos y creamos las obras, pero en el momento en que están exhibidas ya no son de nosotros, es decir, son del público, y el público tiene, digamos, hay lo que se llama interpretación de la obra, y es múltiple, es diversa, y cada persona tiene su propia interpretación de la obra. La magia está cuando la percepción de la gente conecta también con lo que el artista tenía como intención comunicar. ¿Yo conecté en parte? Yo creo que sí, bastante, o sea, porque sí, esta esencia ancestral, digamos, choca con la modernidad, por ejemplo, con la misma historia oficial que se ha contado, con la modernidad, con la colonialidad, pero también está esa posibilidad de ese desprendimiento, ¿verdad? Galería 999, el sentir de nuestros artistas y una postura muy importante en cuanto al tema del arte y la cultura. El psicólogo Arturo Achila nos presenta ahora otro de sus análisis de la conducta y comportamiento humano. La vida es lo más preciado que tenemos los seres humanos y nada puede equipararse a ella. La vida es el objetivo de todas las cosas. Por eso, la vida no puede tener otro objetivo que la vida misma. Sin embargo, la mayoría de nosotros no hemos comprendido algo tan elemental. Será la causa por la cual nos matamos unos a otros. ¿Qué sería la vida sin vida? Nada. ¿Es la libertad de locomoción más importante que la vida? No. No lo es. Aunque haya 1000 calles cerradas, la vida es lo más importante y lo más preciado. Son la ideología, la política, la minería, el dinero, la religión, la etnia, más importantes que la vida. No, no lo son. Entonces, ¿por qué justificamos la muerte ajena de 1000 maneras? La mayoría de guatemaltecos no estamos sanos. Nuestra salud mental está dañada, pero lo más terrible no es la enfermedad, lo más terrible es que no lo vemos, lo más terrible es que lo negamos. Esa enfermedad es el reino de la rabia, del miedo, de la negación, de la indiferencia a los demás,
del cristianismo sin Cristo, del egoísmo glorificado. El reino de las palabras se ha vuelto más importante que el hecho en sí mismo. ¿Tenemos los seres humanos algún problema para observar lo que ocurre en nuestro interior y entorno? ¿Qué es lo que nos impide la claridad que demanda la vida? Cada uno deberá con honestidad descubrirlo en su propio cerebro. Y Marisol Padilla tiene el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presenta. Muy buenas noches, amigos televidentes. Mañana domingo vamos a continuar con este fuerte ingreso de humedad del Océano Pacífico. Podría generar lluvias al final de la tarde o comienzo de la noche en todo el territorio guatemalteco. Estas son las temperaturas máximas y mínimas. En Ciudad de Guatemala, calor con 27 grados centígrados, al igual que en Huehuetenango con 29, 24 en Chimaltenango, 25 en Zacatepeques, 20 para Quetzaltenango y Sololá, 19 en San Marcos y Totonicapán con una mínima estimada de 22 grados centígrados. Departamentos situados en la costa sur con una máxima de 33 grados centígrados, Retaluleu, Suchitepeques y Escuintla. Santa Rosa sube a los 28, en el oriente el Progreso sube a los 36, a los 37 Chiquimula, 38 en Zacapa y Jalapa con 28 grados. Siempre en el oriente de nuestro país, pero en Jutiapa la temperatura entre los 19 a los 31, en el norte Petén sube a los 38, 27 en Quiché, Alta Verapaz entre los 16 a los 29, Baja Verapaz con una máxima de 33 y el departamento de Izabal se mantendrá entre los 24 a los 34 grados. Pronóstico del clima en Ciudad de Guatemala para los siguientes 3 días, según Clima Ya, del día domingo al día martes continuaremos con pronóstico de lluvias en Ciudad de Guatemala, temperatura entre los 24 a los 27 grados centígrados, luz solar que podríamos tener mañana domingo desde las 5 horas con 37 minutos. Que tengan todos ustedes una excelente noche. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presentó. En noticias de última hora, hace poco, los 17 policías que permanecían retenidos en la zona de conflicto entre Ixiguán y Tajumulco, en San Marcos, fueron liberados, luego de una negociación entre autoridades y los inconformes. Los agentes tenían a cargo la seguridad del lugar y se encontraban retenidos desde el viernes último, cuando se reactivó el conflicto debido a la construcción de una casa en una zona en disputa. Hasta aquí con la información, ha sido un gusto estar con ustedes, los dejamos con Panorama Político. Al volver. Buenas noches, bienvenidos a Panorama Político, una semana de noticias bastante intensa, así que vamos a empezar rápidamente con los periodistas de Noticiero Guatevisión, nuestro jefe de redacción, ya para hablar de uno de los temas más importantes de la semana que salió acá en Noticiero Guatevisión, y fue una investigación que preparó Dulce Rivera sobre el sistema penitenciario. Quizá usted dirá, no es nada nuevo decir que las pandillas son las que controlan este sistema penitenciario, sin embargo este video evidencia una debilidad bastante ridícula, por así llamarlo, del sistema penitenciario. Dulce, ¿puedes introducirnos un poco respecto a esta investigación que realizaste? Bueno, sí, en primera parte creo que demuestra lo que muchas personas saben o se imaginan dentro de las prisiones, que es el mismo control que mantienen los reos a lo interno, y que ellos son los que pues tienen todo esto de decir quién entra, quién sale, qué entra y qué sale también de la prisión. Y es que no solo evidencia que ellos tenían el control porque tenían candados y llaves por dentro, y cuando llegan a hacer la requisa es como que el policía le dice, mira, abrime todas las puertas porque necesito entrar. O sea, todavía pedirle ese permiso a los reos para que pudieran ingresar, cuando es ilógico, porque están ahí cumpliendo un castigo, porque ellos ya están en condena. Deberían de estar en un castigo y no en un lugar que fuera como una casa vacacional o como su centro de operaciones. Y posteriormente también la figura del director del sistema penitenciario, una alta autoridad que viene y está prácticamente con ellos diciéndoles, miren, los tengo que trasladar, pero hay otras opciones. Él sabía también de la fuga de 4 reos, no lo denunció en su momento, y entonces decimos,
qué está pasando en este lugar, qué está pasando, si el mismo director sabía algo, no lo denunció. ¿Qué se podría esperar de los subalternos, de todos esos agentes que conviven a diario con todos estos prisioneros y en especial con los pandilleros, que muchos pues llegan incluso a justificar que los propios guardias lo que tienen es temor a ser asesinados por las mismas intimidaciones? Pero también yo recuerdo que hace muchos años en Frejanes 1 y en todas esas cárceles de máxima seguridad, los guardias tenían que usar pasamontañas. Y actualmente no lo usan, entonces también dejan al descubierto un poco de quiénes son las personas que están con ellos, y también en otros videos que se han publicado se demuestra que los guardias prácticamente están de amigos con los prisioneros, cuando debería ser una autoridad firme y que se logre establecer quién funge cada papel y no dejarlos abiertamente. A ver, solo para poner en contexto ese video al cual tú tuviste acceso, en el cual se evidencia esta negociación del director del sistema penitenciario con los líderes del barrio 18, quizá lo más impactante es esa parte que tú mencionabas, cuando llegan a intentar ingresar al área donde están las celdas y son los presos los que quitan los candados y no los agentes del sistema penitenciario. Como que no es la forma de que se plante una autoridad penitenciaria ante los presos, ¿no? Sí, y es ahí donde yo pues me da ciertas dudas qué tanto debería de haber negociación entre las autoridades con este tipo de mesas que ya se conocen de pandilleros que lideran estructuras criminales que en este momento están delinquiendo en las calles. No sé si debería de existir un diálogo o una negociación para realizar un tipo de traslados. Yo creería que no, porque estás hablando de personas que deben sujetarse y se están sujetando a la justicia, y por lo tanto debe haber una autoridad que los controle, y ver a la autoridad, a la máxima autoridad, tratando de negociar, revelando conocimiento de existencia de fugas sin autorización, es demasiado intrigante todo esto. Ahora, creo que si vamos a hablar de una negociación, hablemos de una negociación y de una tregua abiertamente, que puede tener sus pros y contras en un país, pero... en realidad no tiene pros, porque el laboratorio de eso fue El Salvador. Exacto, o sea, pero fue una negociación abiertamente. No, sigue igual, empeoró. O sea, negociar con pandillas, al final de cuentas, lo que nos dice la experiencia salvadoreña es que en términos de reducción de la violencia no funciona. Pero para el caso que nos atañe aquí, miren, creo que el video, uno de los grandes méritos es cómo desnuda, si alguien todavía tenía alguna duda, los altísimos niveles de corrupción en el sistema penitenciario. Por dos lados. Uno, hay una frase clave en parte del video que cuando lo vimos la primera vez con Dulce fue el director del sistema penitenciario, ese famoso Nicolás, les dice, miren, cuando están hablando de la gente fugada, pues aquí ustedes nos respetaron, pero podemos resolverlo de otra forma. Eso que se puede interpretar de mil maneras. Para el término, para la conversación chapina, creo que se interpreta de una sola forma, y es esta, ¿verdad? Y el otro tema que creo que es clave es, y lo señalaba un experto, esta gente, estos 4 fugados, no se fugaron, no abrieron un boquete, no fue una salida, o sea, estos 4 salieron impune, por la puerta de frente. Y la impresión que me da es que el reclamo de Nicolás García no es estos se fugaron, sino estos se dejaron ver. Claro, porque no lo hicieron a escondidas. Ya habían visto al Smoking en Boca del Monte y a Landy en la Carolingia, que al final de cuentas a Landy fue uno de los reos recapturados, pero que habían vendido la mentira de que estaba muerto, de que lo habían matado los mismos pandilleros. Trataron de decirle eso, lo que le dijeron los directores, mira, él ya está muerto, anda a ver dónde paran los desagües porque por ahí van a aparecer. Pero realmente fue una fuga planificada para fortalecer al barrio 18 y coincide precisamente con todos los ataques simultáneos que se dio después por parte de este barrio a la policía. ¿Cuántos indicadores más necesitamos para hacer algo sobre el sistema penitenciario? O sea, yo recuerdo muy bien el reportaje de David Sanchinelli y Iván Quiñones sobre cómo los mismos militares ingresaban ilícitos a las prisiones. Vemos esto, vemos lo que sucedió en etapa 2, vemos cómo no hay control sobre que los niños que llegan a los
correccionales finalmente se convierten en adultos ahí dentro y resulta lo que hemos visto recientemente. O sea, ¿qué estamos esperando? Porque no solo no estamos garantizando que las personas que están ahí, que no tienen condenas de 50, 60 años, que van a reinsertarse a la sociedad, tengan una rehabilitación real. O sea, estamos ahí ante verdaderas universidades del crimen, que es una realidad que no y el problema es que de la pandilla del barrio 18, la mayoría de la rueda está condenado a 100, 500. No, claro, pero es que el problema es que también hay personas que no están condenadas a esa cantidad de años y que tarde o temprano van a salir y van a salir peor. El problema es que no hay un control sobre esta mesa que está sin duda trabajando a sus anchas dentro de la cárcel con total impunidad, sin que una autoridad, principalmente del sistema penitenciario, respetable, se haga ser respetable. Finalmente esta figura del director del sistema penitenciario a lo largo de los años se ha ido debilitando y no ha habido una fortaleza. Y vemos cómo las autoridades salen a la luz pública diciendo que están trabajando para fortalecer el sistema penitenciario. Sin embargo, en requisas recientes se conoce o se sabe de estas negociaciones que hay entre las autoridades y pandillas. No duden que en el mediano o largo plazo, a cómo está evolucionando el delito de la extorsión, vamos a después ver operativos en los que no solo se captura a las a sobrinas, tías, abuelitas de estos pandilleros que son quienes cobran al final, sino que también comiencen a aparecer ahí gente del mismo sistema penitenciario que entendió que es un negocio interesante, es un negocio, tristemente es un negocio y es un negocio muy próspero. Y además ya para ir cerrando este bloque, porque ya se nos está agotando el tiempo, que es un tema integral, ¿verdad? Porque también tenemos que ver el tema de cómo prevenimos el delito, cómo evitamos que las cárceles se sigan llenando de jóvenes pandilleros, de los jóvenes se integren las pandillas, y también cómo se refuerza la Policía Nacional Civil. Por ejemplo, recuerdo esa nota que nos contaba Alberto Cardona, ese pandillero con el 18 en la frente que fue capturado, pero al no haber un asidero legal, pues se le tiene que abrir la puerta de la comisaría y decirle que se vaya. Sin embargo, estos videos pues igual no son nada alentadores y siguen desnudando esa crisis en el sistema penitenciario. Vamos a un corte comercial y regresamos en breve con más temas importantes también relacionados al tema de seguridad. Gracias por continuar con nosotros acá en Panorama Político. Hablábamos en el bloque anterior sobre esta crisis en el sistema penitenciario y cómo cada vez las señales son más evidentes de que o hacemos algo inmediatamente. Pero paralelo a esta situación, y hablábamos sobre fortalecer también a la Policía Nacional Civil, vemos otras noticias en la semana que también son, desalentadoras totalmente. Por ejemplo, este fraude que se hizo a la Policía Nacional Civil de parte de una estructura en la cual participaba o también se vio beneficiado Mauricio López Bonilla, según las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Solo uno de los casos, ellos mencionan que se defraudó a cerca de 44 millones de quetzales, pero en uno de los casos se asignaron 3 millones para la rehabilitación de una comisaría. Obviamente nunca se realizó esa rehabilitación, lo único que se reacomodó y se rehabilitó fue la casa del ministro, según las investigaciones. Finalmente son cosas contradictorias cuando vemos un sistema penitenciario en trapo de cucaracha y luego vemos este otro asunto que ahí sí que odio esa frase, pero literalmente llora sangre y lo sufren los guatemaltecos. Y es absurdo completamente, porque si nos recordamos en el momento en que Mauricio López Bonilla era ministro, se dio muchas veces los problemas que las patrullas no tenían combustible, que las patrullas estaban arruinadas, que los mismos policías ponían de su dinero para poder costear a veces el combustible o reparar algo, y bien empezaron a utilizar el modo de patrullar con bicicletas para hacerse un ahorro y para ya no tener tanto problemas con las patrullas. Entonces es completamente absurdo. Y creo que ya no extraña, porque ya hemos visto a López Bonilla en diferentes casos de corrupción, entonces es solo como seguir esperando y hacer un listado total para ver cuánto fue lo que realmente defraudó al Estado, sacando ese dinero que era para servicios básicos como es la seguridad para los ciudadanos, y se aprovechó precisamente de su cargo, y que fue una constante en el gobierno del Partido Patriota. Imagínense cómo estará la moral de un solo agente de la Policía Nacional Civil que le tocó reparar esas patrullas por las cuales el ministerio cobró millones de quetzales y que supuestamente se lo pagó a empresas que nunca prestaron el servicio. Y que benefició a todos, ¿verdad?
Es complicado este hecho. Hay que hacer la salvedad. Puede que el caso está apenas arrancando y tal vez no está investigado del todo para mantener el principio de inocencia que muchos exigen y que cuando uno se topa con todos estos elementos pone en duda si uno puede pensar en esto. En efecto, no hay una explicación clara sobre cómo se puede contener estas prácticas corruptas, porque al final de cuentas esto de las patrullas que no funcionan y sirven para otro meganegocio no viene de la administración de Mauricio López Bonilla. Se recordarán que durante toda la gestión de la UNE hubo una crisis porque se compraban vales de combustible que al final no iban a dar a las patrullas también. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? Yo no tengo ninguna. Creo que va porque deben haber más controles administrativos sobre un ente como la Policía Nacional Civil y quizá esa famosa separación que debe hacerse al Ministerio de Gobernación entre todos los temas puramente jurídicos y lo que tiene que ver con seguridad pública. Y es que también, finalmente, lo más lamentable es que los ciudadanos de pie aún siguen siendo golpeados por la violencia y la inseguridad que se da históricamente y sin que una autoridad haya pues en realidad buscado las soluciones o iniciado los procesos para mejorar los temas de seguridad, y que lo más lamentable es que ahorita nos estemos dando cuenta y estén saliendo este tipo de casos a la luz, que seguramente hay más de prácticas corruptas dentro de la Policía Nacional Civil, dentro del Ministerio de Gobernación, que vienen no solo de estructuras que ya están dentro de las entidades de mandos medios, bajos, sino que esta llega hasta la estructura, hasta la cabeza. Y que esto ha sido o se ha visto... No nos extraña que pueda ir más allá también, ¿verdad? Exacto, y que esto sea principalmente un freno, que la corrupción sea un freno para que finalmente la gente vea el tema de la seguridad que mejore en el país, porque al contrario, esto empeora cada vez más. Yo ahí sí difiero. Los números nos dicen lo contrario. Pero la percepción... La percepción, en efecto, la percepción nos está diciendo que estamos peor, pero los números nos dicen lo contrario. La percepción, las condiciones en las que la Policía Nacional Civil trabaja. Pero finalmente, o sea, si bien obviamente estos adelantos en temas de homicidio se aplauden, porque que no muera un guatemalteco, o sea, es una cosa que se debe aplaudir y que se debe esperar mejores resultados. Pero estás hablando de que los guatemaltecos no pueden poner un negocio porque los extorsionan, no pueden salir a la calle porque los matan en el bus. O sea, no quiere decir que por el hecho de que se reduzca la cantidad o la tasa de homicidios, los otros delitos estén bajando, y que la percepción del ciudadano siga siendo de que la seguridad del país es lo peor, porque igual le sigue afectando. Porque es que Guatemala es un país inseguro, totalmente, aquí en cualquier lugar. O sea, vas a un centro comercial y tampoco te puedes sentir segura completamente. Salís, caminas en la calle, como mujer no te puedes sentir segura. Pero estamos hablando que finalmente este es el resultado de todas estas prácticas corruptas, que las entidades no avancen conforme a los resultados que la población espera al salir a la calle y encima sentirse seguro. Que se le demanda a un agente de la Policía Nacional Civil que está patrullando y que realmente lo hace sin los insumos suficientes, que hay buenos policías, eso siempre lo hemos dicho, que hay malos policías también, pero se enfrentan a ¿qué van a hacer un policía o un par de policías frente a un grupo armado de narcotraficantes o a un grupo armado de pandilleros? Sin capacidad de fuego. Sin capacidad de nada. A ver. Ya lo decía aquel exdirector de la Policía Nacional Civil, inteligencia no tenemos. Ah, bueno, sí tenemos, pero poquito. A ver, al final de cuentas, regresando al caso, yo sí creo que hay que reconocer que como país hemos avanzado, a diferencia del resto de la región, El Salvador y Honduras, donde la cosa en números ha empeorado. O sea, ahí hay mala percepción y malos números, que al final se traduce en vidas. ¿El país está mal? Ciertamente. ¿Nos sentimos inseguros al salir? Totalmente. ¿Qué pasos vamos a dar para mejorar esa sensación? Es por donde no encontramos liderazgos que nos den una idea de cómo superar esos temas de sensación, cómo atajar. Creo que lo que más afecta hoy la percepción de inseguridad del ciudadano es el delito de las extorsiones. Todos lo tenemos absolutamente claro.
extorsiones a los buses, a las tiendas y a las empresas. Sí, son un montón, ¿verdad, Otto? Porque finalmente, si bien el delito de la extorsión es el que más acosa a los guatemaltecos, o sea, encima no es el primer delito denunciado también, ¿verdad? O sea, eso te dice muchas cosas, de que la gente tiene mucho miedo de denunciar, porque luego lo que sucede es que las mismas estructuras que son encargadas de investigar, que eso lo vamos a hablar más adelante, o sea, le sueltan información a estas estructuras criminales, y además de eso hay otros delitos que están afectando a otros sectores que por no ser tan de impacto a corto plazo igual se van dejando rezagados. Y es una cadena, porque si te das cuenta de dónde salen las extorsiones, salen de las mismas cárceles, o de dónde salen todas esas directrices, de las mismas prisiones. ¿Y por qué no se atajan? Por la misma Porque corrupción. Es un negocio. Por eso es negocio al para director los del sistema pandilleros. penitenciario negociando con ellos, diciéndoles, encontremos otras alternativas. Y es que lo más lamentable es que no se aprende a lo que se ha visto a la luz de todos estos casos de corrupción del gobierno del Partido Patriotas. Al contrario, la gente no ha aprendido, y lo dicen las mismas entidades fiscalizadoras del país, los funcionarios, los empleados públicos no han aprendido de los casos de corrupción. Y con menos de esos casi 7 minutos de lo que se reveló de la pieza de Dulce, con menos en una democracia funcional, en un país donde funcionan las instituciones, el director ya no estuviera. La fiscalía, no, aunque aparte, siempre está el principio de inocencia, digamos, cualquier fiscalía hubiese anunciado que habría una investigación. Cualquier bancada decente hubiera anunciado que citaba al ministro de Gobernación y al director de presidios. ¿Pero qué puedes esperar? Han pasado más de 48 horas y ¿qué bancada lo ha hecho? Ninguna, porque no tenemos liderazgos políticos. Solo el presidente de la Comisión de Gobernación que sí pidió al Ministerio Público y a la CICIG investigar, pero hasta ahí. Pero también digo, una postura ¿en dónde de la cabeza está del el Ministerio de Gobernación? La postura es, pues sí, a veces hay que reunirse con ellos para dialogar, o sea... Sí, ya para cerrar, porque ya se nos ha terminado este otro bloque, y es que estos temas son sumamente apasionantes por todo lo que hay detrás. Bueno, la respuesta del Ministerio de Gobernación, o sea, justificar absolutamente esta puesta prácticamente de rodillas de parte del sistema penitenciario y la evidencia de que hay, pues, negociaciones oscuras detrás de todo este tema con las pandillas en las cárceles. Y claro, las consecuencias las sabemos y todas las tenemos claro, las extorsiones y los guatemaltecos acosados sin tiempo de pensar en otros temas estructurales porque están viendo cómo sobreviven. Vamos a un nuevo corte comercial y los esperamos ya en la parte final de Panorama Político. Bueno, seguimos ya acá en la parte final de Panorama Político, tal como lo anunciábamos en el bloque anterior, que hemos hablado de estos temas de seguridad, y todo va de la mano, porque pareciera que todas las noticias van encadenadas sobre la misma situación, y es esta otra estructura que es parte de una segunda fase de investigación que realiza el Ministerio Público y específicamente la Fiscalía de Asuntos Internos sobre sus propios trabajadores, sobre exfiscales, auxiliares fiscales, oficinistas, lo que sea, que utilizando sus puestos, aprovechándose de esa información privilegiada a la cual tenían acceso, estaban comercializando esa información, se la estaban dando a los propios sindicatos, entorpeciendo cualquier tipo de avance en el esclarecimiento de crímenes que afectan a los guatemaltecos. A mí me gustaría decir al respecto. Tal vez definir si estos trabajadores llegaron primero por buenos hábitos, un buen currículum o algo, y posterior a ya estar trabajando empezaron a pasar información, o fue que desde el principio ya iban con la mentalidad de empezar a filtrar información a esas estructuras y que al final entonces la investigación del Ministerio Público, de la propia institución donde ellos laboraban, se viniera para abajo, porque al final ya pudieron filtrar información de órdenes de captura o por dónde iba la investigación. Cualquiera de tus cualquier cosa. Entonces es sumamente desalentador. Ya no te da paso a que las investigaciones sigan adelante, ni tampoco a desarticular estructuras, porque entonces empiezan con otras acciones evasivas para tratar de desviar un poco la investigación. A mí lo que me preocupa y me superafecta es pensar en el efecto que esto pueda tener en el ciudadano.
O sea, en la persona que está finalmente, después de mucho esfuerzo, porque antes de ir a denunciar es un proceso personal interno bastante complicado de tomar esa decisión de ir y poner una denuncia ante las autoridades y las personas en las cuales están confiando para que acabe un flagelo en contra de alguien, pues terminen en esto. Y estamos hablando, bien complicada. y justamente estamos hablando de personas o de casos que se trataron en la Fiscalía de Trata con trata de personas, en donde esta ayuda de parte de empleados, digámoslo así, del Ministerio Público, de las agencias fiscales, proporcionaban información a las estructuras para que no se identificaran quiénes eran los líderes de estas estructuras y que fueran finalmente procesados judicialmente o penalmente. Estamos hablando de lo que tú decías, casos demasiado fuertes y sensibles como lo es traficar con seres humanos, y que finalmente esta es una práctica muy común que ya no es legal ni debe normalizarse, pero es una práctica que está vigente y que están viviendo los guatemaltecos, los niños, los adolescentes, las mujeres, que en este momento están en manos de estas estructuras, que no se pueden todavía identificar por este tipo de acciones. Que pone en evidencia cómo pululan todos estos bufetes de abogados y de estructuras que compran ese tipo de información para lograr que una persona esté libre pese a haber cometido algún delito. A ver, yo lo que quería apuntar es, las fiscalías, el Ministerio Público, regularmente son instituciones que necesitan algo de manera constante, igual que con la policía y con el sistema penitenciario, y es controles internos constantes. Esto que vemos del caso de Cisne Azul 2. Cisne Blanco. Cisne Blanco. Pensé en la ballena azul, perdón. El Cisne Blanco 2 era la regla. O sea, que veamos que capturen a alguien del Ministerio Público soltando la información hace 10 años era la cosa más normal que podía haber. Lo que hay que, dentro de todo, remarcar, por no usar la palabra celebrar, es que está pasando cosas como estas, que los procesos de depuración de las instituciones están permitiendo identificar quién es el malo dentro de la institución que está sacando la información, y que jalando esa pita se pueda llegar hasta donde se tenga que llevar para desarticular este tipo de estructuras. ¿Por qué pasa? Y que no ha de ser la única que funciona a lo interno del Ministerio Público. ¿Por qué pasa? Por un tema muy simple. Porque, por corrupción, por la lógica económica, porque hay dinero de por medio. La trata de personas suena como algo etéreo, suena como algo muy raro, suena como un bar donde esclavizan a una chica en Tecunumán, San Marcos. Y que muchos ignoran. Y que en efecto está pasando ahí, pero pasa casi que en todo el país y a nadie le interesa. Una de las ramificaciones de la trata de personas que se pudo contener de alguna manera era la de las adopciones. Guatemala, no sé si era o es una fábrica de bebés para exportarlos. Y de hecho, yo me recuerdo antes de esa ley. Y había mucho dinero de por medio. Íbamos a las coberturas de prensa, yo no sé si tú te recordarás, Soto, pero en los hoteles se veía cómo estaban haciendo transacciones comerciales con los niños, así. Porque un abogado podía hacerlo fácilmente. Y lo peor que esto se ha normalizado, el que las personas sean retenidas sin su consentimiento, de tal hecho que recientemente vimos cómo se reveló un caso de la segunda parte de una investigación de las personas que acudían a los prostíbulos y que también estaban cometiendo un delito al acudir a este tipo de casas cerradas, y que la misma población se indignó porque se estaban yendo en contra de los clientes de los bares. Y que ojo que eran casas cerradas de menores de edad, porque ahí todavía hay un agravante, además del tema de prostitución, que bien lo puede ejercer alguien con libre voluntad, pero el tema de menores de edad involucradas ahí agravaba el asunto. Y finalmente, qué bueno que, como decía Otto, qué bueno que pase esto, y sería muy bueno que esto se trasladara a otros organismos como el organismo judicial, en donde también hay resoluciones judiciales que se adelantan y que de alguna forma obstaculizan que finalmente se lleguen a ejecutar órdenes de captura. Que esta red funcionaba entre
entre justamente Ministerio Público y también oficiales del organismo judicial, que también hubo ahí un par de y a propósito del comentario de capturas. Carol, yo creo que sí es muy sano poner sobre la mesa el asunto de los controles internos, principalmente en el organismo judicial. En el organismo judicial, la junta disciplinaria o la primera etapa de la disciplina hacia un juez pasa por otros jueces. Es como amarrar a un perro con salchichas. Y ese es uno de los temas que como país tenemos que discutir, pero que nos hemos pasado entrampados con mucho ruido, con mucho grito, sin mucho ánimo en realidad de entrar a una discusión seria de cómo el organismo judicial debe tener sus mecanismos de autocontrol, al punto que en esta última magistratura hay por lo menos 3 magistrados de los 12 sindicados de delitos graves. 2 renunciaron, uno está dando una pelea muy encarnizada para seguir en el cargo y sigue dando duro. Y bueno, entonces ahí también entendés también todo ese movimiento detrás, por ejemplo, de las reformas constitucionales al sector justicia. Entonces ves muchos intereses, que no quiere decir que todos sean ilegítimos, pero ves muchos intereses detrás de que la cosa no se mueva y que se estanque. Y ahí es donde se aprovechan de los intereses legítimos, porque a eso hay que decirlo, o sea, la gente está en su derecho de oponerse a las reformas o de apoyar las reformas con argumentos. Pero de detener el asunto. ¿Qué es lo que menos hay? ¿Qué es lo que menos hay? Pero de detener el asunto porque tenemos intereses detrás, porque no queremos que este tipo de cosas, de que las fiscalías internas de cualquier institución funcionen, o sea, ahí ya son otros 20 litros de agua, dirían por ahí, ¿no? Sí, es que esta semana justo vimos esto que fue en el Congreso de la República, donde nuevamente los diputados ni siquiera pudieron entrar a conocer el artículo que crea el Consejo Administrativo Judicial, entre gritos de un grupo que algunos diputados denominaron que habían sido incluso la porra de ciertos diputados que se oponen abiertamente a esta reforma, que ni siquiera quisieron entrar a discutir este punto. No sé si por no querer que Ministerio Público y la CICIG ganen un peso, pero sin duda es demasiado y que también ellos se aprovechan un poco y se ponen como las víctimas que no han podido entrar a negociar. Bueno, tampoco nos tragamos esa historia. Muchísimas gracias a ustedes por haber participado en este panorama político, como siempre. A usted en casa, muchísimas gracias por quedarse hasta el final, y le recordamos también que se queda en la programación de Guatevisión, y mañana pues la emisión dominical con nuestro director Haroldo Sánchez, con muy buenas historias como siempre. Muy buenas noches, soy Gladys Ramírez.